muchísimas gracias, Sofía, por el esfuerzo en hacerlo en castellano y, bueno, con todas las incidencias que ha habido. Yo ha sido siempre, bueno, esta vasija que se encuentra muy bien expuesta ahora en el Louvre, en el lugar, en la sección de arte islámica, en el lugar que merece y se puede contemplar en todo su esplendor perfectamente. Es el eje prácticamente de la sección de arte islámica. Me había hecho muchas preguntas, pero que han encontrado respuesta en su magnífica intervención. Y queda abierto el turno de palabra para, sobre estas dos ponencias que han abierto la jornada, pues continuar el debate sobre el mito andalusí. ¿Preguntas? ¿Qué se puede preguntar en francés? O en francés, o en inglés. O en castellano. Si es necesario, bueno, yo quería abrir un poco el turno, puesto que además de colegas sois compañeros de vida, este horizonte doble que ha ido apareciendo en vuestras dos comunicaciones, que es el de la Ilustración, Napoleón, y como culminación de la Ilustración, y por otro lado el auge de los estudios orientalistas, que es justamente, no hace falta citar la expedición a Egipto, ¿no?, que renueva, pero también todos los precedentes de la escuela orientalista francesa, que era muy pequeña, Silvestre de Sassy, pero muy influyente en Europa, ¿no? Entonces, todo el mito andalusí da la impresión de que finalmente pasa por Francia. Es decir, hay un reflejo muy potente, más que en ningún otro país, probablemente, ¿no? Lo hago la pregunta a los dos. Chateaubriand. Bueno, Potocki escribe en francés, es verdad. Bueno, como los aristócratas polacos de su época, hablaba mejor francés que polaco, parece. Es algo extraordinario. Bueno, su correspondencia con su madre es en francés, es una correspondencia en francés, así que se puede anexionar la novela de Potocki al pensamiento francés. Sí, creo que Francia tiene, si no me equivoco en lo que dije por primera vez hoy en día, si no me equivoco, Francia tiene una ventaja sobre el otro gran país de construcción del mito, es decir, Inglaterra, o Estados Unidos, pero Washington Irving es como un inglés, casi. Es decir, bueno, veremos. Lo dirás mejor que yo. Francia tiene una ventaja que es la Revolución Francesa, es decir, el choque, el impacto y las interrogaciones, el hecho de que la Ilustración se queda cuestionada por la Revolución. Hay que decir que un acontecimiento como el asedio de Zaragoza, por ejemplo, casi hoy en día nadie se da cuenta de por qué la novela de Potosí se llama El manuscrito hallado en Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza? ¿Y por qué no Cuenca? Y yo no sé, ¿por qué? ¿Por qué Zaragoza? ¿Por qué Zaragoza? Que es un tipo de Stalingrado de la guerra de independencia. Y fue una batalla monstruosa con la mitad de la ciudad que desapareció, de la población civil, entiendo que desapareció, algo como 60.000 muertos del lado español y 1.500 o algo más del lado del ejército francés, pero que no se encuentra más gloriosa por eso, es decir, que el mariscal Lannes, que condujo el asedio, y que murió algunos meses más tarde
en la batalla de Essling, una verdadera batalla. Escribió a su mujer: yo no sé lo que estamos haciendo aquí, es una carnicería espantosa de la que nunca vio el equivalente desde... Y Lannes estaba sargento en el regimiento de las Gardes Françaises en París en 1789. Así que atravesó todas las guerras de la Revolución y del Imperio y había visto muchas cosas, pero algo así una carnicería que no es que no en contra suya encuentra en contra suya un ejército, sino una población civil. Es algo muy fuerte para los que siempre se han considerado como los liberadores de países enzarzados en el oscurantismo, etcétera, etcétera. La guerra de España fue realmente, como lo dice Chateaubriand en el último de los abencerajes, para los partidarios del régimen de Francia, del régimen revolucionario y napoleónico, un golpe realmente, y para nosotros, los adversarios como Chateaubriand, un momento de esperanza. España fue como Rusia algunos años más tarde una esperanza de la caída del tirano. Porque Napoleón para Chateaubriand es el tirano, nada más. Sí, sí. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra intervención, por vuestras dos intervenciones. Yo tengo una pregunta así de carácter un poco general. ¿Cuál sería, digamos, el estado del mito del andalusí en este momento en el medio académico francés, ¿no? Hace poco, el año pasado, me parece, salió un dossier, ¿no?, en el Instituto del Mundo Árabe, La fin des Andalousie, que había un artículo suyo, estaba François Sabal, etc. Y bueno, también acudimos últimamente también a esta polémica que hubo con el propio Fanjul de Francia, ¿no?, que es Sylvain Guggenheim, ¿no? Entonces hay un retorno, digamos, a esta polémica sobre la cuestión de la Andalucía, es una cuestión meramente mediática. Digamos, actualmente, ¿cuál sería el estado, ¿no?, de la discusión del mito sobre la Andalucía en Francia? Voy a intentar una contesta. Bueno, sí. No es diferente, eso es la misma cosa, sino que en ese caso Andalusí se refiere especialmente a Jacques Berck, que escribió hace, yo sé, 30 años, algo así, mucho más, 40 años, 40 años. La vida, ¿qué pasa? Un libro que se llama Los Andalusí, algo así, y que llama al mundo árabe a las necesarias transformaciones, bueno, el discurso generalmente tenido sobre el mundo árabe y la necesidad de su modernización, etc. Y dando como ejemplo que seguir al andaluz, es decir, una parte del mundo árabe que desapareció, pero que paradójicamente hace de ejemplo. La idea de François Zabal cuando empezó ese número especial de la revista Alcántara del Instituto del Mundo Árabe fue que no hay más que soñar, es decir, que el andaluz no es más que un sueño para el mundo árabe de hoy. Y que el mundo árabe tiene
bueno, recursos, pero tiene problemas que al andaluz no le puede ayudar a superar realmente. Y de ahí el título un poquito provocador de la fin des Andalusies, el fin del andaluz. Pero bueno. Sí, queda algo fuerte. Y se dice en muchos medios que necesitamos, aunque sea el mito, un poquito, el mito no tiene que ver con mentira, evidentemente, es un relato fundador. Bueno, aunque el mito tenga algo de mentira, lo necesitamos en las circunstancias de hoy. Yo no sé si es realmente una buena respuesta. Me interesa más ver lo que podemos hacer realmente históricamente de la construcción de ese mito. De las maneras, si no me equivoco, el mito coincide con realmente el nacimiento de la Europa moderna, así que no podemos prescindirnos del mito, de hecho, porque nació con el siglo XVIII, que es decir, nuestro mundo. El siglo XVIII, la revolución industrial en Inglaterra, la revolución política en Francia, etc. Es decir, que el mito es casi coexistencial con nosotros. Y por eso no podemos desembarazarnos del mito de todas maneras. Bueno, me parece que del mito quedan muchas cosas. Queda la Alhambra, queda la mezquita de Córdoba, queda la frase, si es verdad o no, no importa, de Carlos V sobre la iglesia, que la catedral que se ha construida en la mezquita de Córdoba, queda la bote de Almugira. Sobre el tema del mito, me parece importante decir que en torno de esta pieza hay un montón de publicaciones, hay una lucha, hay una guerra de interpretación. Pero la cosa más importante es decir que todo lo que he dicho, por ejemplo, el hecho que Almugira tenía que ser el heredero de su hermano Al-Hakam, está en los textos. Y lo más interesante es que Dossi, que conocía los textos como nadie, justo no lo quería utilizar. Y cuando se torna a los textos, toda la historia está aquí. Es decir, que el papel de Almugira tenía que ser muy importante en la historia de Al-Andalus. Y con este pequeño accidente ha cambiado totalmente la historia de los omeyas en España. El hecho que ni Dossi ni Lévy-Vansal quisieran utilizar a los textos a algunas partes del texto me parece una cosa importantísima. Yo quería... Eric. No, era simplemente a propósito de la pregunta de Sandra y del dossier de la revista Cántara, recordar que hace más años aún hicimos otro en la propia revista Cántara que se llamaba Las Andalucías Plurales. Entonces, claro, yo le pregunté a François Zabal, digo, bueno, tú como que era el mismo actor, le pregunté, digo, pero bueno, ¿cómo has cambiado esa manera de percibir? Es decir, hace unos años estábamos plenos de optimismo histórico y hablábamos de las identidades andaluza plural e incluso promovimos que fue la consecuencia fue el coloquio aquel, una de las consecuencias de historia de Andalucía que hicimos en el Instituto Imón Arab. Y ahora dice el fin de las Andalucías. Y entonces François, con permiso de él, me dio la siguiente contestación.
dice, bueno, es que en el Instituto del Mundo Árabe, ya esto de Andalucía, la gente ya no lo ve, tal y cual. Entonces yo le añadí, digo, bueno, esto es en el Instituto del Mundo Árabe, pero fuera de allí, en Andalucía o en Marruecos o en Túnez tenemos otra percepción. Es decir, hay una cierta nostalgia de ese horizonte que se ha llegado a llamar la nostalgia del mosaico cultural, que significa al-Ándalus. No porque fuese una realidad, que no la fue, porque Sofía acaba de exponernos que esa obra es tensa y no es una imagen del paraíso, sino una tensión, sino porque Claro que no. no podemos vivir sin mitos. Si es que hay algo que en la historiografía más clásica, y sobre todo aquellos que la tergiversan deshonestamente, dicen, es que es falso. No es falso, el mito no es falso. Es decir, porque si no sería falso el lenguaje, si no sería falso cualquier elemento que esté relacionado con el mundo de las mentalidades, ¿no? No es falso, es una realidad. Es decir, y esto... Es un alimento. Es un alimento sin el cual... claro, traer a colación esto, pues claro, decía Zabal, decía, no, estás negando, estás entrando en un nihilismo que, bueno, tú personalmente puedes, pero estás negando un hecho que alimenta, nos alimenta y nos permite sobre todo reflexionar. Y una condición que yo añado, que es simplemente la naturaleza ética del mito. Es decir, el mito griego en principio parece amoral, ¿no? Parece amoral, pero tampoco lo es. Es decir, cuando se analiza los mitos griegos, parece, sobre todo en el terreno de la sexualidad, en el terreno del mito griego, no es un mito puritano, precisamente con una moral, pero sí que transmite una serie de valores de los cuales seguimos viviendo. Entonces, la naturaleza moral del mito es lo que se nos quiere negar. Y yo creo que ese es un aspecto sobre el cual no podemos... o sea, a pesar de todo esto, está ahí, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? O sea, no nos negamos a ver la realidad, pero está ahí. Esto está ahí, es igualmente sólido que esa vasija. Y gracias a ella perdura. ¿No? Muchas gracias por estas intervenciones tan interesantes. Yo tenía una pregunta para Gabriel. Usted ha presentado la genealogía del mito andalusí en su trayectoria europea. Sí. Pero quería preguntarle si tiene comentarios o ideas sobre los puntos de contacto o de distancia con la trayectoria árabe del mismo mito, que ya data, o sea, de la época umaya, donde hay aspectos de automitificación, ¿no? Así que quería plantearle si esta pregunta sobre si son trayectorias paralelas o si hay diferencias en los caminos hacia el mismo mito andalusí, o es el mismo mito andalusí, porque ustedes ya han dicho que es un mito europeo, pero también es un mito mediterráneo, ¿no? Con representación en muchas culturas no europeas. Así que, bueno, la pregunta va un poco en ese sentido, la vida extraeuropea del mito andalusí. Es una cuestión muy interesante. No creo que sea el mismo mito, pero sí que hay un mito andalusí, un mito, mejor dicho, omeya, en la historia de Al-Ándalus, al que dediqué mi tesis. Es decir, bueno, salí de esa parte, de la parte árabe, en un primer momento, en un primer movimiento para decir, pero nada tiene que ver con lo que usted dice de Al-Andalusi, etc. Es absolutamente otra cosa, es una cosa de imperio, de califato, de relación entre una familia muy importante y famosa, la de los omeyas, nacida en la Meca, ascendiendo al califato en Siria, su relación con rivales, con adversarios, es decir, los abbasíes en Bagdad, los fatimíes, etc. Es un mito árabe, al contrario de lo que decía Lévi Provençal, introduciendo mucho de los bereberes, etc. No, es un mito árabe, digo, etcétera, etcétera. Pero lo que nace en Europa en el siglo XVIII es
otra cosa, me parece, sino que lo que me pregunto ahora es si realmente nace en la Europa del siglo XVIII, como lo he dicho muchas veces. Creo que nace antes. Creo que el origen de los orígenes del mito andalusí, como lo dije a finales, es esa esperanza desmedida de los, casi increíble, de los cristianos españoles de finales del siglo XV y del siglo XVI, de que los moros se iban a convertir de buen grado. Es decir, que veían la conquista de Granada como una reconciliación, fundamentalmente por muchas razones, y entre esas razones el hecho de que quedaban convencidos casi todos de que los granadinos tenían estirpe española, que la casi totalidad de los granadinos eran convertidos al Islam, y que la conversión al cristianismo debía ser simplemente una vuelta a lo normal, digamos. Y no se puede, mucho se ha escrito sobre el drama de los moriscos, pero poco por fin sobre el drama de la España cristiana del siglo XVI, que no entiende por qué los moriscos no quieren convertirse a una religión que ha dado todas las muestras de su superioridad, de su magnanimidad, de su etcétera, etcétera. Y eso es el drama verdadero que finalmente 2 siglos más tarde y aparentemente en contra de España desemboca, me parece, en el mito. Eso es, si es verdad, si no me equivoco, sería una vía, un rumbo nuevo para investigaciones, me parece. Sí. Sería una ironía terrible, pero bueno, la historia es una ironía terrible. Yo me sumo a la felicitación por tan brillantes comunicaciones. A mí solamente quisiera hacer una breve pregunta, pensando en voz alta a cosas que me han ido suscitando. Simultáneamente, cuando decía lo de Al-Ándalus es algo europeo, simultáneamente a un cierto debate en España, a un cierto debate en Francia, resulta que surgía en Alemania desde hace 30 años la obra de Bassam Tibi, en la que planteaba, una primera obra que se llamaba La conspiración, planteaba sobre el colapso cercano de todas las dictaduras árabes y planteaba que había que volver a otro tipo de redefinición del mundo árabe, y él marcaba precisamente la figura de Averroes como el racionalismo, que el mundo árabe tenía que viajar hacia el racionalismo. Era un mito de Al-Ándalus planteando que Averroes viajó a Europa y nunca viajó al mundo árabe. Curiosamente, retomado por Al-Jabri desde el propio Marruecos, que decía que efectivamente el mundo árabe tenía que caminar hacia Averroes, hacia algo que no había hecho nunca, porque Al-Ándalus de alguna forma miraba hacia el norte. Eso se apagó completamente. Entre otras cosas, en la literatura árabe contemporánea se ha apagado con el fiasco, entre comillas, de las primaveras árabes. Y el mito de Al-Ándalus, no sé si estás de acuerdo conmigo ahora mismo, es, como se habla ahora mismo, una recuperación de un poder pasado. Es un problema absolutamente distinto al mito en Europa. El mito en Europa es de convivencia, porque Europa busca de alguna forma una relación de convivencia, y el mundo árabe busca glorias pasadas. ¿Cómo se pueden casar los mitos? El mito, decía antes que el mito es, digamos, una interpretación en barra libre. También la realidad lo es. La realidad es siempre un relato. Nosotros podemos interpretar la realidad de una manera o de otra. Ahora ha salido una biografía de Geoffrey Parker sobre Felipe II, en la cual históricamente se pensaba que Felipe II tenía en su poder, se sabe que en su biblioteca había un Corán y una gramática árabe, y se decía, se había dicho en libros anteriores, en rivales, por cierto, de Geoffrey Parker, que Felipe II tenía en su poder esos libros porque hay que conocer al enemigo.
Y ahora resulta que Geoffrey Parker ha traducido los billetitos en los cuales Felipe II encargaba la compra y Felipe II había puesto porque un rey debe conocer a sus súbditos. Es decir, la interpretación permanente del mismo material da que ahora mismo, y esto se dijo en la propia presentación del coloquio, se ha dicho, ahora resulta que el propio intelectual español se avergüenza de utilizar la palabra convivencia cuando resulta que convivencia es la que se está utilizando. Es decir, el mundo árabe hacia el poder, el mundo contemporáneo hacia la convivencia, gente que en el siglo XIX pensaba que es que la religión estaba superada y por tanto teníamos que avanzar hacia un sentido ético. Es que Potocki hoy día tiene sentido. Hoy tiene sentido porque volvemos a las identidades religiosas exactamente igual. Por lo tanto, planteo yo, ¿tiene sentido positivo internacionalmente seguir anclados al mito del Andalus? Yo creo que sí, pero quiero oír otras opiniones. Mais même dans le monde arabe, ça l'a eu. Il y a eu cette idée du mythe andalou très fort, et dans le baasisme, et dans le baasisme. Bueno, me parece que también fue compartido en el mundo árabe el mito del andaluz, también por ejemplo, por Antun Saade, en el oriente era muy fuerte, pero me imagino que... Sí, pero era una recuperación de poder. No creo, porque también fue compartido por los cristianos en Oriente. Y dans la Nahda aussi, dans la... Sí, pero eso es más reciente, ¿eh? Eso es más reciente. Me parece que fue un sueño muy importante y hay otras hermanas del Andaluz en el Mediterráneo que se llaman Alexandria, que se llaman Istambul. Son del mismo material. En el mundo árabe, en el Oriente Árabe, pero también en el Magreb. Es una flor de un día, pero es una flor importante. También si se ha muerto. Lo que decías es exactamente lo que quería decir François Zabal. Exactamente, ¿eh? Es decir, estamos hablando de algo que no se comparte ahora mismo, ahora. François Zabal habla en 2008 o 2009, yo no sé, ese número sobre la afán de los andalusíes. Es decir, es algo que ya no abarca el Mediterráneo, sino solamente la ribera norte del Mediterráneo. Nosotros, europeos, sí, hablamos del mito, pero al otro lado del Mediterráneo ya está terminado porque la esperanza es otra, la esperanza es la de una revancha histórica, etc. Bueno, lo que decías. Yo creo... sí, hasta la sala. Oui. Excusez-moi de parler en français. Moi, je voulais parler de Jacques Berck dans Andalousie. En fait, la seule mention qu'il fait, c'est dans sa leçon au Collège de France, dans le dernier paragraphe, où il parle d'Andalousie. Subitement, il parle d'Andalousie après avoir passé en revue tous les problèmes de la région arabe de son époque. Et également dans Arabie, où il y a un petit chapitre sur Andalousie, mais là il propose une fédération des États de la Méditerranée, d'Istanbul au Portugal, etc. Comme c'était, mais ça reste un concept non défini. J'ai l'impression qu'il le fait fonctionner plus comme un concept d'espérance, d'ouverture. Les seules études sur les Andalous
sont plutôt d'ordre ethnographique. Lorsqu'il parle de Fès en particulier, et la thématique centrale, c'est les contradictions avec le pouvoir central, les problèmes de la société andalouse de Fès au 19e siècle en particulier. Bien, mais sur le mythe, alors c'est un mythe non mystifié, non démystifié, c'est un concept d'espérance plutôt, au sens de Bloch, d'Ernest Bloch. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un autre usage du mythe andalou dans les textes de Marx et Engels, lorsqu'il parle de la résistance espagnole à la campagne, à la conquête napoléonienne du début du 19e siècle. Et lorsque, à plusieurs reprises, il utilise Marx, c'était Marx qui a écrit les articles, c'est les articles de journalisme, New York Daily Tribune, etc. Voilà. Et la couverture aussi de la guerre hispano-marocaine de 1859-60. Là, il parle disons, du mode espagnol, de la formation. Voilà, je cherchais l'expression, de la formation idéologique, politique, économique et sociale espagnole. Et là, il sort cette expression de l'Asie de l'Europe. L'Asie de l'Europe. Et j'ai l'impression qu'il y mettait beaucoup dans ce dont nous discutons ce matin est en relation avec cette notion, cette nébuleuse. Mais aussi, l'autre remarque, c'est quand, à la genèse du concept de despotisme oriental, bizarrement, ce n'est pas l'Andalousie qui est citée. C'est plutôt la Turquie, l'Empire ottoman, le monde extra-européen du côté asiatique, mais pas l'Andalousie. Et ça... Alors le mythe andalou, finalement, il y a ces écritures, cette littérature néo-romantique, ou romantique tout simplement, peut-être plus un peu de Nietzsche, peut-être, je ne sais pas. C'est un moment quand même. Voilà. Donc, c'est les remarques que m'inspire un peu. Pourquoi l'Andalousie n'est pas citée? Pourtant, ça ne manquait pas de despotisme, hein, je pense. C'était peut-être des doses de tolérance à des moments particuliers, des doses d'ouverture, mais quand même la configuration générale, la structure du pouvoir, que d'ailleurs, qui était transplantée de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la structure despotique qui explique encore les réalités actuelles. ¿Eh? Una pequeña traducción libre. En primer lugar, el profesor Abdallah Saaf ha situado el discurso de Jacques Berck, Os Andalusí, al cual hacía alusión el profesor Martínez Gros, que fue una lección suya en el Collège de France y que tiene mucha importancia en el mundo árabe por la posición de Jacques Berck, añado yo, sobre la descolonización. Y que él dice que en realidad lo que hace en ese discurso es proponer una esperanza, y esa esperanza tiene un nombre que es Andalusí. Y por otro lado dice que el resto de la obra de Jacques Berck es una obra propiamente etnográfica sobre andalusíes reales. Yo iba a hacer alusión a esto porque andalusí significa también un estilo de vida, no solo un estilo ideológico, que es lo que hasta ahora, sino un estilo de vida. Es decir, tiene algo de epicúreo, ¿no? Por tanto, Jacques Berck pasó de esa esperanza, dice, a análisis etnológicos sobre la burguesía Fassi de Fez, ¿no? Luego también hace alusión a los escritos de Marx, ¿no? Sí, y a Engels sobre la guerra española y lo que significaba, ¿no? Lo que significaba profundamente.
Y finalmente, ¿qué era lo tercero? ¿Qué? Que el despotismo Esto es muy importante, el despotismo oriental que aparece no solamente en Marx y Engels, sino que aparece antes ya desde las cartas persas de Montesquieu, cómo Andalucía significa lo contrario de ese despotismo oriental que queda fijado de alguna manera precisamente a los países árabes, no a Andalucía en cierta medida. Esto añado yo, Jocelyn Daclia, en su libro recordaba Le Divan de Roi, dice en el primer capítulo este gran parteaguas que supone la posible existencia de dos modelos, el modelo despótico oriental adjudicable al mundo turco y, por otro lado, el modelo que podríamos llamar andalusí, forzando, que estaría radicado en el Al-Ándalus histórico, pero también en Marruecos y en el área del Magreb en general, ¿no? Jocelyn Daclia, ¿no? Habla de esto. Bueno, esto es lo que está planteado con unas notas a pie de página mías, aclaratorias. Por el Forsar. Sobre el despotismo oriental, me parece que el papel fue tomado por Solimán el Magnífico, que es una... Por Turquía, porque y es un episodio muy preciso que es el asesinato de su hijo. El exterminio de los Y hermanos. eso es el momento en que la imagen muy positiva de Solimano empieza a cambiar en Europa y va a tornarse en realmente la imagen del despotismo oriental. ¿Sabe que, Hay toda una literatura sobre este tema. saben ustedes todos que a partir del reinado de Selim I, es decir, en principios del siglo XVI, Solimán él mismo no tuvo que operar así porque era hijo único de Selim, pero todos los sultanes turcos, una vez, el mismo día de su advenimiento al trono, hicieron exterminar a sus hermanos para evitar toda suerte de golpe, de contestación, etc. Es decir, que de toda la descendencia de un sultán solo quedaba uno, el sultán, que a su vez tenía una descendencia larga de la que uno solo debía sobrevivir para volverse sultán. Sí, sabe, la regla era muy precisa a partir del reinado de Selim I, es decir, que un sultán con un concubina no tenía mujer, un sultán con un concubina no tenía más que un hijo varón, nada más, porque a dos varones la mujer tomaba demasiada importancia, trascendencia, y transgresó la regla Solimán por su famosa Hürrem Sultán, de la que fue de la que fue realmente enamorado y tuvo 3 hijos con ella. Evidentemente, uno de esos 3 exterminó a todos sus hermanos, incluso los dos otros hijos de Hürrem Sultán, pero había muerto antes de su sultán, no era sí, era su marido. Además, se casó con ella en una catástrofe. El sultán otomano no tenía derecho, no tenía costumbre de casarse con una mujer. Tenía concubinas, no tenía mujer. Y lo mismo en Al-Ándalus en el siglo X. El Hakam no tenía mujer, sino concubinas simplemente. Sí. Bueno, pues yo creo que sí. Sí. Perdonad por si pregunto algo que en este rato que he estado fuera igual me he perdido. Yo, quizás cambiando la orientación de las preguntas y también de las disciplinas, creo,
hecho en falta, quizás en esta intervención, alguna apelación anterior al mundo de la Ilustración, que por ejemplo ya se han ocupado otros especialistas, pero nuestra querida y añorada Soledad Carrasco Urgoitia, ¿no?, en el mito de la literatura y del moro, que es anterior, un poquito anterior, y que va hasta mucho antes. Y la pregunta a ambos, pero también a Sophie por sus responsabilidades en el Museo del Louvre, ¿dónde queda ese arte exquisito, refinado de esta cultura como parte también del mito? Porque creo que es importante en la sociedad contemporánea hoy, aquellos lugares donde hay colecciones artísticas que representan este periodo de la historia del arte, como fabricantes del propio mito, ¿no? O como una realidad que se iguala, digo otra vertiente, ¿no?, de la interpretación, que se iguala, y ahí quizás el papel histórico que representa la toma de Granada y ese último y refinado arte nazarí, y su valoración por el mundo occidental, que parte desde los propios Reyes Católicos, un episodio muy poco conocido de su interés por conocer el lenguaje y la escuela de romanceadores, de los que Gallango, Juan Facundo Riaño y otros muchos fueron, digamos, estimadores, ¿no?, y revitalizadores en una nueva conciencia del mito. Entonces, lo he echado un poquito en falta en vuestra intervención y simplemente era qué opináis sobre este tema. Necesitamos 3 días, ¿no? Bueno, me parece que aquí es el lugar exacto para pensar en esta cuestión, porque es una fortaleza de encaje, ¿no? Me parece que Granada, bueno, el tema de la conservación de Granada, de sus inscripciones, es un tema muy antiguo con Alonso del Castillo, por ejemplo, muy importante. Y la idea que la Alhambra, por ejemplo, es un lugar singular, un lugar único de refinamiento, un lugar que se debe conservar para la memoria de todos, empieza, me parece, desde la toma de Granada. Y si vamos muy rápido, en la mitad del siglo XIX, la idea que la Alhambra propone otro modelo de estética al lado de la estética del arte griego es un tema importantísimo en la historia del arte europeo. Si lo hago rápido. Sí. Toi, tu vas ajouter peut-être. No, simplemente para los estudiantes, porque yo no sé si cada uno de ellos conoce a Alonso del Castillo, es el intérprete morisco de Felipe II, que tradució el primero las inscripciones árabes de la Alhambra. Y también hay que decir que en el siglo XIX me parece que la Alhambra fue el monumento más fotografiado en la historia de la fotografía. Bueno, pues dicho esto y puesto que a las 4 tenemos que reiniciar la sesión con la conferencia del profesor Emilio González Ferreín y el resto de los profesores, quedamos emplazados a las 4 de la tarde y ahora nos dispersamos para el ejercicio.